Buen día, hermanos, o buena tarde, dependiendo de la hora que estén viendo el video. Bueno, yo intenté limpiar el audio de la grabación que hicimos en el local de reunión. Ahí estuvo nuestra hermana Janet con nosotros. Yo quería enseñarles ese video porque ahí van a ver de que este discipulado es más dinámico. Hicimos ahí una pequeña actividad, ¿verdad? No solamente fue la clase, sino que tuvimos una pequeña actividad en la cual pues pudo ahí conocer un poquito la hermana, pues cómo está constituida la Biblia. Más al final les voy a explicar un poquito cómo es la dinámica porque quiero ver si se animan ustedes también a participar en ella después de ver este discipulado, ¿verdad? Bueno, este primer discipulado que vamos a hacer de manera formal, yo sé que hemos estado teniendo estudios con cada uno de ustedes, pero este va a ser un discipulado formal en el aspecto de tipo de clase, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto, conociendo la Biblia, es el discipulado de esta ocasión. Yo le hacía una pregunta a la hermanita Janet y bueno, los que estábamos ahí, para ustedes, ¿qué es la Biblia, verdad? Quiero que reflexionen un poquito, quiero que piensen de qué se trata esto y pues nosotros vamos a ver que la Biblia es un libro que se ha recopilado, o bueno, es un compendio de muchos libros, no solamente es un libro, sino que son muchos libros que van a estar pues recapitulados en un solo tomo, conocido mejor como la Biblia, ¿verdad? ¿Qué significa Biblia? Bueno, es libro prácticamente, ¿no? Para resumir toda esa parte, ¿verdad? Entonces, es un compendio de muchos libros, de muchos escritos a través del tiempo. Vamos a ver aquí que tengo en esta diapositiva. Realmente es importante la Biblia, realmente es importante. Esto es algo que pues puede preguntarse mucho la gente hoy en día. Realmente es un libro importante. Yo sé que hay personas que son escépticas, personas que no quieren de alguna manera tener relación con las cosas de Dios, que van a decir que no es importante porque es un libro muy antiguo. Sin embargo, incluso de manera científica, vamos a encontrar que la Biblia tiene una gran importancia dentro de la historia de la humanidad. Ha sido un libro que ha impactado a todo el mundo, ha sido un libro que ha hecho una diferencia en lo que era la humanidad antes de este libro y después de este libro. Ha sido testigo de muchas cosas dentro de la historia de la humanidad. Es de los escritos más antiguos que pueden haber en recopilación. Es el libro más copiado de todo el mundo, así que podemos encontrar tantas cosas acerca de la Biblia y que sea de tanta influencia para la humanidad, ¿verdad? Pero ¿qué dice la misma Biblia acerca de esto? Nosotros podemos ver en Oseas capítulo 4 este pasaje. Dice, hijos de Israel, oigan la palabra del Señor. Está haciendo un llamado y dice, oigan la palabra del Señor. El Señor ha entablado un pleito contra los habitantes de la tierra, porque ya no hay en la tierra verdad ni misericordia, y fíjense esta última parte, ni conocimiento de Dios. Más adelante este mismo autor va a decir, mi pueblo fue destruido porque faltó conocimiento. Pero ¿qué tipo de conocimiento? No es un conocimiento cualquiera, sino conocimiento de Dios. Ya hemos hecho estudios con ustedes y les hemos explicado cómo es que la humanidad de alguna manera siempre ha querido alejarse de Dios. Desde el tiempo de Adán y Eva, desde el tiempo en el que ellos pecaron, el haber comido el fruto no solamente era una desobediencia a Dios, sino que el haber comido del fruto significaba el querer alejarse de Dios, el querer tener una independencia completa de Dios y por lo tanto es como no querer saber nada de Dios, sino alejarse y ser independiente. Por eso es que Satanás tienta a Eva de alguna manera y le dice, serán iguales a Dios, Dios es independiente, no hay nadie por encima de Dios, entonces el hombre quería ser igual a Dios en ese aspecto, ¿verdad? Quería alejarse de Dios. Sin embargo, Dios les había hecho una advertencia, el día que coman de ese fruto, o sea, que ustedes busquen esa independencia, van a morir. ¿Por qué? Porque Dios es la vida y separados de Dios no hay vida. Entonces es la muerte, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, todos aquellos que ignoran o que quieren ignorar, más bien dicho, el conocimiento de Dios,
de alguna manera están poniendo una enemistad entre Dios y ellos. Entonces dice, el Señor ha entablado un pleito contra los habitantes de la tierra. ¿Por qué? No hay en la tierra verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. No es que en Dios no haya misericordia, en la tierra es donde no hay misericordia, donde no hay verdad y donde no hay conocimiento de Dios. Por lo tanto, nosotros que conocemos y queremos estar cerca de Dios, notamos que es importante conocerle, tener ese conocimiento de Dios. Por lo tanto, también la Biblia es importante, es muy importante para nuestras vidas. Eh, ¿Para qué sirve el conocimiento de Dios? ¿Para qué sirve? O sea, ya vimos que es importante conocerle porque de esta manera queremos o anunciamos que queremos esta cercanía con Dios. Pero ¿para qué sirve este conocimiento, verdad? Mucha gente cree que el conocimiento de Dios sirve para verse más inteligentes. Muchos creen que sirve para verse más espirituales. Muchas veces hay personas que piensan que el conocimiento de Dios es para ser superiores a otros. Sin embargo, la misma palabra nos responde esta pregunta, ¿verdad? Dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17, y veamos con detalle todo lo que está mencionando. Toda la escritura que es inspirada por Dios o es inspirada por Dios, hay versiones que difieren en esta parte, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, porque nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Significa que el conocimiento de Dios o lo que está inspirado por Dios, que es este libro, esta Biblia, sirve no para hacernos ver mejor que otros, no para entrar en conflicto con otros, sino para enseñarnos lo que es verdad. Usted puede verificar las cosas si son verdad por medio de este libro. No hay alguien que le pueda inventar las cosas, sino que usted mismo puede comprobar las cosas si son verdad. Sirve para hacer ver lo que está mal en nuestra vida. No es en señalar nada más en qué están mal los demás, sino primeramente ver qué es lo que está mal en mi vida. Mirar, analizarme, ver qué es lo que está mal en mi vida, corregirnos cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Pero no solamente sirve para mí, obviamente sirve para los demás. Sin embargo, siempre tiene que haber el factor del amor. Vean lo que dice el versículo 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Nuevamente lo repito, no es para destruir, no es para condenar a otros, sino es para corregirnos, para enseñarnos lo correcto, y Dios lo utiliza para capacitar a su pueblo, todos aquellos que quieren seguirle, para que hagan toda buena obra. O sea que es un aspecto positivo, no es un aspecto negativo. Yo sé que mucha gente lo utiliza de una manera equivocada, sin embargo, la misma palabra nos dice para qué debe ser utilizada, y esta es la importancia y para lo que sirve el conocimiento de Dios, ¿verdad? Seguimos adelante. Hay que hacer una diferencia del conocimiento humano, del conocimiento que no viene de Dios y del conocimiento que viene de Dios, propiamente de Dios, ¿verdad? Obviamente todo va a provenir de Dios, pero vamos a hacer este pequeño análisis para que sea un poquito más entendible. El conocimiento de este mundo normalmente busca intereses propios, busca siempre ser mejor en sí. Sin embargo, el conocimiento de Dios, veamos lo que dice Proverbios 2, 4 al 10, busca, o bueno, está pidiéndole a la humanidad, al hombre, que busque la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Entonces aprenderás a respetar al Señor. Obviamente estamos hablando de sabiduría de Dios, ¿verdad? Y sabrás lo que es conocer a Dios, porque el Señor es el que da la sabiduría. El conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Él da sabiduría a la gente que es justa con los demás y protege a los que viven honestamente. Cuida el camino de los justos y protege la senda de los que le son fieles. También comprenderás lo que es la justicia, la honestidad y la igualdad y todo buen camino. La sabiduría entrará en tu corazón
y te gustará el conocimiento. Esto estamos hablando del conocimiento y la sabiduría que provienen de Dios. Fíjense que hace énfasis en, en vivir honestamente, en cuidar los caminos justos, está hablando de la honestidad, la igualdad y los buenos caminos, el buen camino, ¿verdad? La sabiduría que va a entrar en el corazón, que nos va a enseñar también el respeto a Dios y conocer a Dios de esta manera, ¿verdad? Entonces, este conocimiento que viene de Dios es importante para nuestras vidas, para poder acercarnos a Dios, para no tener una enemistad con Él, para poder entender cómo podemos crecer como personas, para poder enseñarnos cómo crecer como el pueblo de Dios y cómo enseñarnos a hacer buenas obras, ¿verdad? Sigamos adelante. Y bueno, ¿qué es la Biblia? Muchas veces también se comete este error y no me malentiendan, no voy a decir que la Biblia no tiene autoridad. Claro que la Biblia tiene autoridad, tiene una gran autoridad. Para mí es el libro con mayor autoridad de mi vida. Sin embargo, tenemos que ser honestos y entender que en la Biblia se compone de diferentes secciones, se compone de diferentes tipos de escritura, se compone de diferentes propósitos, se compone de incluso cosas que se dedican especialmente a ciertas cosas, a ciertos momentos, a ciertas personas, y muchas veces por eso toca estar revisando constantemente a qué es lo que me quiere decir la Biblia, ¿verdad? Tratar de ser un poco más objetivos en el estudio que podemos hacer de la Biblia, porque hay mucha gente que toma la Biblia como que si cada una de sus partes fueran ley, pero nos vamos a dar cuenta que hay partes que son ley, hay partes que son narrativa, hay partes que nos enseñan consecuencias de malas obras, hay partes que nos enseñan que son poesía, que son cantos, que son, bueno, tienen diferentes propósitos, y hay partes que nos enseñan que hay textos dedicados a ciertos puntos en específico y que son abordados de otra manera, ¿verdad? Cuando no tomamos en consideración que tiene diferentes propósitos, muchas veces pensamos que la Biblia tiende a contradecirse, ¿verdad? Y hay mucha gente que critica esta situación por lo mismo de que piensa y toma a la Biblia como una sola unidad de escritos y no considera para qué fue hecho en sus diferentes secciones, ¿verdad? Para empezar, hablando de diferentes secciones, tenemos que dividirla en dos grandes. Hay dos grandes secciones. Perdonen ahí el versículo que aparece abajo, ese venía con la plantilla, entonces ese no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero vemos que está dividida en dos grandes secciones. Yo creo que ustedes ya lo han escuchado, está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a ver alguna curiosidad bien interesante acerca de esto, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, aquí está un poquito de lo que estaba hablándoles. Tenemos la perspectiva histórica, que la perspectiva histórica acerca de la Biblia nos va a decir que la Biblia es la colección de textos antiguos que son escritos más o menos entre el siglo XIV, perdón, entre el siglo XV y el siglo I después de Cristo, que esto quiere decir que es entre el 1400 antes de Cristo y el año 100 después de Cristo. Es un aproximado, no son fechas completamente exactas, es un aproximado. Sabemos que en ese tiempo pues no había tanta tecnología como hoy en día para establecer bien la fecha y recopilar bien. Toda la información que tenemos son por escritos muy antiguos que fueron encontrados y que han sido encontrados a lo largo del tiempo, muchos en mal estado, otros en estado regular, pero que han podido ser rescatados, ¿verdad? Desde ese tiempo hasta ahora. Y bueno, la evidencia de estos escritos antiguos se encuentran en copias, ni siquiera existen, no existe un tomo de Biblia original que se lea así como tal cual lo conocemos hoy en día, sino que hay copias de los diferentes libros que están en hebreo, son idiomas, arameo y griego, ¿verdad? Y todo esto ha sido a través de ese tiempo, se han encontrado, se han estudiado y como son muchas copias, muchísimas copias desde ese tiempo, se ha podido reconstruir lo que hoy tenemos como la Biblia que conocemos, ¿verdad? ¿Qué va a reflejar? Va a reflejar historia, va a reflejar leyes, va a reflejar cultura, eso ya lo había dicho, ya lo había mencionado hace un momentito, y cultura y religión de lo que fue el pueblo de Israel y del cristianismo primitivo. Así que el Antiguo Testamento va a recoger
leyes, historia, cultura y religión del pueblo de Israel. Y el Nuevo Testamento, desde la perspectiva histórica, va a recopilar información de lo que fue el cristianismo primitivo, el cristianismo desde Cristo hasta más o menos 100 años después, ¿verdad? O quizá un poquito más de años más adelante. Sin embargo, si nosotros analicemos esta parte que dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nos damos cuenta en la Biblia que el centro o el protagonista de esta historia, de este libro, siempre va a ser Dios. Va a ser Dios a través de la historia y Dios presentándose hacia la humanidad. Mucha gente ha confundido esto y piensa que es la historia de la humanidad y cómo Dios interviene en ella. Sin embargo, es la historia de Dios a través de la historia de la humanidad. O sea, cómo Dios se presenta en la historia del hombre, cómo Dios es el protagonista de la historia del hombre y cómo es que el humano o el hombre se desarrolla a través de cómo Dios va permitiendo que esto vaya sucediendo, ¿verdad? Entonces, podemos tomar nosotros esta perspectiva. No es la historia de la humanidad, no quiere contar cómo fue la humanidad creada, sino más bien cómo Dios es el protagonista dentro de lo que es la vida del ser humano, ¿verdad? Dios es el protagonista, Dios es el que creó, y de hecho, si nosotros vamos al Génesis, dice en el principio Dios creó el cielo y la tierra. O sea, comienza la historia de cómo Dios comenzó comienza el recuento de cómo Dios comienza nuestra historia y cómo Él se va presentando hacia las personas y cómo Él va tocando a cada una de ellas y cómo es que las va moviendo a través de la vida, ¿verdad? Entonces es Dios el centro de la historia y se dirige hacia la humanidad. También tenemos la perspectiva literaria. La perspectiva literaria nos dice que es una obra que se compone por diversos géneros, ya lo había mencionado, narrativa. ¿Por qué narrativa? Porque cuenta historias, cuenta sucesos y va narrando personajes. Es poesía, ¿por qué? O tiene secciones de poesía. Nosotros podemos ver los salmos, podemos ver los proverbios, podemos ver Cantar de los Cantares. Y bueno, incluso dentro de la misma narrativa a veces hay poesía también, hay veces que hay cantos escritos y nosotros podemos darnos cuenta de que contiene todo esto, ¿verdad? Contiene también escritos de profecía. Bueno, nosotros podemos conocer esto porque se habla acerca de los profetas. Un punto que quisiera aclarar y ahorita profecía, hoy en día pensamos que es adivinar el futuro o bueno, que hay palabra para el futuro de las personas, sin embargo, los profetas, si ustedes se toman el tiempo de leerlos, ellos simplemente repetían al pueblo lo que Dios les había mostrado. No se trataba de adivinarles suertes, no se trata de adivinarles el futuro, sino que los profetas declaraban lo que Dios estaba diciendo para el pueblo y precisamente era cuando el pueblo estaba haciendo cosas que Dios no quería. Entonces el profeta se encargaba de recalcarles que estaban equivocados y que tenían que regresar a Dios, ¿verdad? Entonces, normalmente es lo que vamos a encontrar en los libros proféticos. También tenemos leyes. Esto es bien importante identificar en qué momento se nos están presentando leyes, porque hay mucha gente que piensa que todo en la Biblia es ley. No es así. Sí tiene una gran cantidad de leyes, claro que sí, y sí tiene una gran cantidad de autoridad, claro que sí, tiene toda la autoridad. Sin embargo, no todo es ley dentro de la Biblia y es importante que nosotros aprendamos a identificar cuándo se trata de una ley, cuándo no se trata de una ley, cuándo a veces hay personas que incluso libros poéticos los toman como leyes, cuando a veces es simplemente una forma de expresar del poeta algo hacia Dios que él escribe y comenta, que no necesariamente tiene que ser ley, ¿verdad? Es simplemente como una declaración adornada, una declaración metafórica de lo que es Dios o, bueno, cómo se quiere referir a Dios y entonces muchas veces cometemos errores de tomar ese tipo de cosas como leyes, ¿verdad? Eh, Proverbios, bueno, o sea que son como consejos, como enseñanzas que pueden servir y pues nosotros conocemos lo que es el libro de los Proverbios, ¿verdad? Podemos irlos analizando más adelante. También no hay que caer en el error de pensar que un proverbio es una ley de vida, ¿no? Simplemente son como formas en las cuales se adquiría la sabiduría, ¿verdad? Esos temas los vamos a ir tocando poco a poco, dependiendo de cómo sigamos con el discipulado. Tenemos cartas.
Ya les explicaba que a veces estaban dedicados a problemas en especial, a problemáticas específicas y eran dedicadas para poder solucionar estos problemas. Entonces, la mayor parte del Nuevo Testamento está escrito por cartas, ¿verdad? Y tenemos la literatura apocalíptica. Perdonen, la literatura apocalíptica muchas veces la gente tiene miedo y piensa de que son cosas terribles, son cosas de terror. Sin embargo, es una forma de escritura que existía en ese tiempo, por lo menos entre el año, no sé, unos 100 antes de Cristo y 100 después de Cristo o 200 después de Cristo. Es un aproximado, o un periodo de aproximadamente 200 años, en el cual las personas escribían libros, escribían situaciones, escribían historias de lo que estaba sucediendo con un lenguaje metafórico y presentaban realidades desde otras perspectivas, como si estuvieran dibujando una situación mitológica, pero no es que quisieran decir que las cosas literalmente sucedían de esa manera, sino que mostraban realidades a través de ese tipo de escrituras para que las personas pudieran pues darse cuenta de las cosas que se estaban hablando, ¿verdad? Era muy popular en ese tiempo, era una forma que utilizaron de escritura y que por eso hoy en día, por no entender esta situación, mucha gente se confunde y empieza a tener miedo sobre algunas cosas simbólicas que probablemente no significan cosas tan terribles, sino que explican el mundo desde otra perspectiva, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Cómo se conforma la Biblia? Bueno, ya habíamos dicho Antiguo y Nuevo Testamento. Hasta aquí llegamos con el discipulado. A partir de aquí, yo les voy a dejar un trabajo para mis hermanos. Ahorita aquí, yo les voy a mandar una lista de libros. Ese día, quienes participamos, hicimos los primeros 5 libros de la ley, que se llama Pentateuco. Bueno, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que se clasifica como Pentateuco, ¿verdad? Lo que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Están hechos las cartulinas ahí en el local de reunión. Si ustedes quieren ser parte de esta tarea, ustedes me dicen, yo los voy apuntando y les dejo un libro a cada quien, donde van a anotar el nombre del libro y los temas, pues 5 temas más, podríamos decir, relevantes, ¿verdad? De este libro. Si quieren apuntarse, me pueden escribir en el grupo o me pueden hablar en el WhatsApp, y yo les voy a estar contestando y pueden hacer este trabajo, ¿verdad? Bueno, entonces eso es todo por hoy. Si tienen alguna pregunta, apúntenla, me la hacen saber y con todo gusto lo podemos contestar en el siguiente discipulado, que será el martes a las 7 de la noche. Espero que aquellos que puedan llegar, estamos hablando de los que están en Confenalco, entonces los que puedan llegar son invitados, son bienvenidos, perdón, son bienvenidos y siempre lleven su Biblia para que podamos ahí trabajar, ¿verdad? Dios les bendiga y gracias por la atención.